Buen día, nos encontramos aquí para hablar sobre el eje neovolcánico y su relación con la geometría de la placa de Cocos en los estados de Veracruz y Puebla. Presenta un servidor, el técnico Ademaro Galván Cancio, asesorado por el doctor Juan Chávez Medina en la licenciatura de Ingeniería Geofísica. Todo esto perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien, para comenzar a hablar, tenemos que determinar primero cuál fue nuestro objetivo general. El objetivo general de esta presentación es determinar las características geológicas y pasado eruptivo en los volcanes de los estados de Veracruz y Puebla para realizar una investigación cualitativa sobre la relación entre la placa de Cocos y el vulcanismo en esta parte del país. Una vez que tenemos nuestro objetivo general, comenzamos a hablar sobre nuestros objetivos específicos. Para esto tomamos en cuenta o en consideración 5 objetivos, los cuales vamos a enumerar. El primer objetivo fue recopilar datos de la sismología regional para determinar el origen de la actividad sísmica local. Nuestro segundo fue identificar las características geológicas en los estados de Veracruz y Puebla, usando datos históricos para comprender su origen. Posteriormente, usamos determinar cómo la geometría de la placa de Cocos influye en el vulcanismo regional en los estados de Veracruz y Puebla. Posteriormente, analizar la influencia de la actividad volcánica en la formación del relieve y recursos naturales locales. Para finalizar con obtener datos de los sismos corticales e intraplaca en el país usando información del Servicio Sismológico Nacional para localizar los puntos de la profundidad de la placa dentro del país. Bien, como es de conocerse, para el marco teórico es necesario utilizar palabras clave. En este caso, de nuestros objetivos específicos, vamos a obtener algunas palabras. En el marco teórico tenemos las palabras clave. Como mencionábamos anteriormente, la primera palabra clave o el primer objetivo fue recopilar datos de la sismología regional para determinar el origen de la actividad sísmica local. Para esto, bueno, obtenemos dos palabras claves. Una, datos de la sismología regional y posteriormente origen de la actividad sísmica local. Para los datos de la sismología regional recurrimos a datos de algunas fuentes, especialmente del Servicio Sismológico Nacional, cuya institución en el país lleva operando desde 1900 aproximadamente, de hecho acabamos de festejar su aniversario, y en el origen de la actividad sísmica local. Para esto no solamente obtuvimos datos del Servicio Sismológico Nacional, si bien fue nuestra fuente, tuvimos que recurrir a otras especificaciones, por ejemplo al CENAPRED. En el CENAPRED principalmente encontramos sismos grandes, sismos importantes que ocurrieron en la zona costera, fueron sismos de subducción, y estos sismos han marcado parte de la historia del país. Un ejemplo es el sismo de 1932, cuya magnitud fue aproximadamente de 8.2 y también ocasionó presión tsunami. Para nuestro segundo punto, nuestro segundo objetivo, que fue identificar las características geológicas en los estados de Veracruz y Puebla, usando datos históricos para comprender su origen. De esta obtenemos también dos palabras clave. Una, las características geológicas. Para obtener las características geológicas, no solamente nos podemos basar en una fuente. Usamos distintas fuentes bibliográficas en donde teníamos encontrado, principalmente recurrimos al Servicio Geológico Nacional, con cartas geológicas, y de igual manera usando la litología del lugar pudimos obtener o se puede obtener información al respecto. Y el origen de los estados de Veracruz y Puebla es muy similar a la parte superior, de hecho van de la mano y están englosados sobre las características geológicas. El origen de estas dos principalmente se debe al vulcanismo, sin embargo no ha sido su único origen, pero eso lo vamos a ver más adelante. En los siguientes puntos tenemos determinar cómo la geometría de la placa de Cocos influye en el vulcanismo regional de los estados de Puebla y Veracruz. Para este punto es muy necesario porque de hecho es nuestro centro de investigación sobre la geometría de la placa de Cocos. Entonces, como es nuestro centro, lo más lógico es usar geometría de placa de Cocos como palabra clave. Y esta geometría la vamos a ver más detalladamente adelante, y posteriormente el vulcanismo regional.
Con vulcanismo regional no solamente nos podemos referir a volcanes grandes que conocemos, no nos referimos ni al Popocatépetl, ni al Iztaccíhuatl, ni a la Malinche, ni al Pico de Orizaba, entre otros volcanes. En realidad estamos hablando de varios volcanes que existen en el estado de Veracruz, tanto en el estado de Puebla, cuyo origen es monogenético. ¿Qué es un volcán monogenético? Bueno, un volcán monogenético es aquel volcán que ha hecho erupción solamente una vez en su vida y no va a volver a hacerlo. O sea, el día de su nacimiento del volcán, cuando termina su periodo eruptivo, el volcán es declarado extinto. En el país existen demasiados volcanes, de hecho existen varios campos monogenéticos, incluso aquí en el estado de Puebla contamos con uno, en el estado de Veracruz también contamos con uno al sur, al que pertenece el volcán San Martín Tuxtla, es el más conocido, pero allí existen otros conos volcánicos. Aquí en el estado de Puebla, al menos en Puebla capital, contamos con 22 volcanes monogenéticos. El más conocido, o los más conocidos por su cercanía, es el Cerro de Almalucan como el Cerro La Paz. Ese en cuanto al vulcanismo regional. Repito, no solamente nos referimos a estratovolcanes, cuyos periodo eruptivo es variado. Algunos volcanes son activos, tanto visiblemente como lo es el Popocatépetl. Hay otros volcanes que son sísmicamente activos, como es la Malinche, y otros volcanes cuya actividad, si bien es sísmicamente activo y también es considerado un volcán activo, no presenta una actividad visible. Estoy hablando del Pico de Orizaba. Posteriormente contamos con analizar la influencia de la actividad volcánica en la formación del relieve y los recursos naturales locales. Esta es muy amplia y para no caer en ambigüedades, pues hay que separarlos. Primero es actividad volcánica. En el punto anterior ya mencionábamos o ya tomábamos en cuenta el vulcanismo regional. Bueno, aquí no solamente vamos a tomar el vulcanismo regional, sino vamos a hablar de la actividad volcánica. Mencionaba, existen volcanes monogenéticos, como existen volcanes poligenéticos. Un volcán poligenético es aquel volcán cuya actividad está plasmada o está pausada en diferentes periodos. Un claro ejemplo es el volcán Popocatépetl, cuya actividad eruptiva puede variar. Usualmente su periodo de actividad es de 50 años. De hecho, nos encontramos en el año 25, estamos poco más de la mitad o a la mitad de su actividad eruptiva. También este volcán es considerado pues, peligroso, tanto por su cercanía a ciudades densamente pobladas como por su pasado eruptivo, que es donde entra esta parte de la actividad volcánica. Al menos del Popocatépetl sabemos que en el pasado ha tenido erupciones de tipo plinianas. ¿Qué es una erupción de tipo pliniana? Bueno, una erupción pliniana es aquella erupción cuya columna eruptiva se levanta por más de 20 kilómetros de altura y es causante de flujos piroclásticos, lahares, entre otros. Y esa actividad volcánica es la que da paso a la formación del relieve. Gracias a esa actividad volcánica es que el relieve de esta zona ha sido transformado, se ha modificado a lo largo del tiempo. No es lo mismo una zona costera lejos de la interacción tectónica, es decir, que no tenga presencia o no tenga actividad volcánica, donde vamos a encontrar donde podemos encontrar principalmente llanuras, a esta actividad que encontramos y esta formación del relieve nos da la formación también de cuencas, nos da la formación de otros sedimentos gracias a los lahares como a flujos piroclásticos, que son aquellos que transforman el relieve. Para los recursos naturales locales, es bien sabido que las grandes poblaciones en la historia se han asentado pues, cercanos a volcanes. ¿Por qué? Porque la ceniza volcánica es rica en minerales. Si es rica en minerales, la tierra es excelente para la agricultura. Entonces, en la historia de nuestro país, pues por eso ciertas civilizaciones se situaron en las faldas de un volcán. Y bueno, podemos indagar más y ahí podemos referir a la historia de la Ciudad de México y otras ciudades que hoy son densamente pobladas, por qué se concentraron en esta parte del centro del país. Por último, obtener los datos de los sismos corticales e intraplaca en el país usando información del Servicio Sismológico Nacional para localizar la profundidad de la placa subducida en el centro del país. Para este punto usamos dos palabras clave que podemos desprender a tres, pero en este caso dejémoslo en dos.
Uno son sismos corticales e intraplaca. ¿Y por qué lo digo a dos? Porque el segundo punto está ligado a ello. Un sismo cortical. ¿Qué es un sismo cortical? Como su nombre lo indica, ocurre en la corteza terrestre. Estamos hablando que vamos a tener sismos a profundidades tanto de 3 kilómetros, 5 kilómetros, los famosos microsismos que se han vuelto famosos en Ciudad de México últimamente. Y también sismos más grandes, por ejemplo el sismo de Acambay en 1912, cuya magnitud fue de 6.9. Este es considerado un sismo cortical. ¿Por qué? Porque ocurre en una falla muy cercana a la superficie, o sea, ocurre dentro de nuestra placa continental. Otro sismo, que este sí nos importa, no porque el de Acambay no, sino porque este ocurre dentro de nuestro contexto, es el sismo de Jalapa en 1920, cuya magnitud fue de 6.4. Este sismo es considerado uno de los más mortíferos del país. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no solamente por el sismo que ocurre muy cercano a la ciudad de Jalapa, sino también porque, bueno, el sismo produce el desgajamiento o un proceso de remoción en masa en un cerro muy cercano o dentro de la ciudad de Jalapa, lo cual fue el coste de víctimas, fue en esta parte. Entonces, para esto acabamos de definir que es un sismo cortical, ocurre en la corteza. Sismos chiquitos, medianos, grandotes, pero son sismos corticales. Por otra parte, sismo intraplaca. Había que diferenciar, ¿no? O sea, tengo un sismo cortical y un sismo intraplaca. Son sismos que ocurren dentro de una sola placa. Pero, repito, hay que diferenciar. Entonces, si un sismo ocurre en la corteza, un sismo cortical. Si un sismo ocurre, en este caso, dentro de una placa subducida o dentro de una segunda placa, donde no interviene otra placa, sino solamente ocurre en este, bueno, es un sismo intraplaca. Aquí nuevamente hablamos de la profundidad de la placa. Para hablar de la profundidad de la placa, vamos a recurrir a otros diagramas en los que podemos notar cómo es que se ha comportado o cómo se va comportando el terreno en esta zona. O sea, la placa no se encuentra a la misma profundidad en la costa del Pacífico mexicano, donde podemos encontrar a la placa de Cocos a 20 kilómetros, como en el estado de Veracruz, donde tenemos a la placa rondando los 80 y 120 kilómetros. De hecho, es lo que nos lleva al planteamiento del problema, y es lo que habíamos mencionado. Esta infografía, gracias al doctor Pardo y Suárez, cuya investigación fue en 1995 y dio origen a lo que hoy conocemos como a la geometría de la placa de Cocos. Bien, tenemos esta geometría y también podemos observar que nuestro eje neovolcánico no se encuentra alineado a la costa. Cosa curiosa, ¿por qué? Porque en todos los países que tienen zona de subducción, el vulcanismo está alineado a la costa. Hace millones de años existía otra gran placa llamada Farallón en esta zona. Farallón, por procesos geológicos, se fractura y quedan hoy fragmentos de Farallón, lo que es la microplaca de Rivera y la placa de Cocos. En los Estados Unidos también tenemos otro fragmento de Farallón, que es la placa Juan de Fuca, pero está fuera de. Estamos hablando del vulcanismo que se ha concentrado en esta parte del país. Si el vulcanismo se ha presentado en esta parte del país, bueno, entonces nos quiere decir que nuestra placa se ha comportado o ha tenido un movimiento distinto, y de hecho la podemos encontrar a distintas profundidades. Tan solo en esta parte del estado de Puebla y de Veracruz podemos encontrar que nuestra placa comienza a los 60 kilómetros ya al sur, colinando con Oaxaca y el estado de Guerrero, mientras que en el estado de Veracruz la placa la encontramos entre los 80 y 100 kilómetros, y si nos damos un poco más hasta esta parte, se encuentra a 120, que es lo máximo que se ha podido rastrear la placa. De hecho, fuera de este contexto, la profundidad máxima de la placa que se tiene registro es a los 300 kilómetros en el estado de Chiapas. Pero bueno, entonces estamos hablando que la subducción ocurre en esta zona, pero no se queda aquí. Comienza a avanzar y la placa, por distintos esfuerzos, es que continúa nuevamente su camino hacia el interior del país, hasta que se alcanzan las condiciones necesarias de presión, temperatura, junto con la adición de agua para formar el vulcanismo. Nuevamente, vulcanismo poligenético, y también existen unas cámaras magmáticas en esta parte que dan origen en esta zona y en esta parte a los campos volcánicos monogenéticos. Bien, ya hablamos sobre toda esta parte, sobre nuestro trabajo de investigación, las investigaciones que hemos realizado. Bueno, ahora tenemos dos hipótesis.
Nuestra hipótesis principal es que el vulcanismo en los estados de Puebla y Veracruz está ligado a la inclinación de la placa de Cocos, una vez que ésta ha subducido en las costas del Pacífico mexicano y ha alcanzado los esfuerzos de presión y temperatura necesarios para volverse magma. Una hipótesis que podríamos decir que podría acercarse a ser la más acertada, pero veamos otra hipótesis. El vulcanismo presente en los estados de Veracruz y Puebla es originado por un hotspot que ha evolucionado a lo largo del tiempo geológico, iniciando en los estados costeros y debido al movimiento tectónico actualmente se encuentra concentrado en esta parte del país, esperándose que en unos miles de años este migre al Golfo de México. Para nuestro diseño de la investigación, bueno, estamos hablando que es una investigación del tipo cualitativa, pero también obtenemos datos cuantitativos, entonces podemos hablar de una investigación que obtiene datos. Instrumentos, bueno, es la información documentada, es decir, la información que estamos presentando la han presentado otros autores y ha sido una recopilación de ello. Y podemos hablar de algunos autores. Mencionaba yo en un esquema sobre el doctor Mario Pardo, el doctor Gerardo Suárez, la doctora Xioli Pérez Campos y algunas instituciones como lo es el Servicio Sismológico Nacional, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres CENEPRED y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Resultados esperados. ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, la geometría de la placa de Cocos es la responsable del vulcanismo presente en el estado de Veracruz y Puebla, con excepción del campo volcánico de los Uxtlas, cuyo vulcanismo está ligado a otro proceso geológico, independiente del proceso de subducción de la placa oceánica. En la siguiente diapositiva vamos a ver nuestra conclusión. Me regreso un poco sobre los resultados esperados, y es que hay que recordar un poco sobre la hipótesis. En la hipótesis encontrábamos dos. Bien, con estos resultados nos damos cuenta que nuestra hipótesis principal es la acertada. La hipótesis negativa, o esta parte en donde hablamos sobre un hotspot, es completamente innecesaria o no se puede corroborar y no es así. ¿Por qué? Porque la geometría de la placa de Cocos es la responsable del vulcanismo. A manera de conclusión, la geología presente en los estados de Veracruz y Puebla es extensa, sin olvidar que la mayor parte de esta contiene origen volcánico debido a sus antecedentes. La placa de Cocos ha jugado un papel fundamental en la formación del relieve característico de estos estados. No obstante, la sismicidad intraplaca es motivo de estudio actualmente por el potencial latente de generar sismos importantes muy cerca de ciudades densamente pobladas. Bueno, esa es la manera en la que concluye nuestro protocolo de investigación que hemos realizado o que se ha realizado durante este semestre. Gracias por su atención.